¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Qué bueno que ya están conectados, qué bueno. Yo espero que ante todo y por encima de todo disfruten de salud, que se oyen bien, resguardados. Recuerden que el que es sabio ve venir el mal y se aparta. Esto no ha acabado, Me da mucha tristeza ver cómo todavía hay muchas personas que siguen neciando. Hace cosa de 20 minutos, por ejemplo, nos acaban de avisar que tristemente personas en una congregación se enfermaron. La familia pastoral de esa congregación pues están de duelo porque la esposa del pastor de esa congregación falleció de COVID y pues por lógica ahorita ya tienen incertidumbre si hubo contagios en la iglesia. Eso pasa cuando no tenemos cuidado, eso pasa cuando no estamos conscientes de nuestro entorno. Yo espero que tú te estés cuidando, no obstante esto, yo espero que tú estés tomando todas las medidas de precaución, porque como decíamos, el sabio ve venir el mal y se aparta. Pero dejando fuera de eso, pues alegrémonos, gocémonos, porque Cristo reina hasta el día de hoy y seguirá reinando. Así es que esto es, gracias a Dios, es viernes, una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Adulam. Mi nombre es Israel Chapa y esta noche se encuentran Axamadai, Lara Castro y Dalia Castro. Bueno, pues qué bueno que ya estás con nosotros, qué bueno que estás en línea. Un saludo a todos los que nos escuchan por Facebook, a los que nos escuchan también por YouTube. Reciban una bendición y un saludo de parte de toda la familia pastoral. Nosotros, como se han dado cuenta, seguimos transmitiendo en línea y es un gusto que estés con nosotros. Día de estudiar, día de aprender. Tenemos una serie muy interesante en donde estamos abordando pues desde otra perspectiva la vida de Jesús, pero sobre todo desde el inicio cómo es que se ha venido manifestando a través de los tiempos todas las profecías acerca de él, el punto de vista social, el punto de vista espiritual, el punto de vista de los testigos, lo que se ha escrito. En general estamos tratando de enriquecernos con muchas cosas para que tú puedas entender y sobre todo comprender que realmente a quien sigues tú, a quien sigo yo, pues es el Rey de la Gloria, es nuestro Señor Jesucristo, el Mashiach esperado. Esto es la serie Descubriendo al verdadero Jesús y hoy vamos a hablar de temas bien interesantes. Vamos a hablar de profecías sobre el año exacto de su nacimiento. Por ejemplo, esto es algo que muy poco lo he escuchado, casi nadie le enseña. También vamos a hablar del día de su nacimiento. Mi nombre es Israel Chapa, vuelvo a repetirlo. Y estos son los medios de contacto. Haz clic con nosotros para que podamos enriquecer este programa. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp es 5583882035 y el número de línea directa al 5576909589. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienes los medios de contacto para que puedas mantenerte en comunicación con nosotros. Si tú quieres estar pues cotejando todos los temas que hemos publicado, los audios, puedes checarlos sobre todo en nuestro canal de YouTube Israel Chapa, todo con mayúsculas, una sola R. Bueno, hablemos acerca de la profecía acerca de Jesús. La vez pasada estábamos hablando, ¿verdad?, de que había aproximadamente un poco más de 300 profecías acerca del Mesías y hablábamos un poco de matemáticas. Por ahí me escribieron varios que no les hiciera eso, que si estaban sufriendo con sus exámenes de admisión, que si su coco era el álgebra. No se preocupen, hoy no voy a hablar de números. Espero que todo lo que hemos venido contestando les haya servido. Y ahí en la página de Facebook del Grupo Hermanos en Masada Adulam, subí una imagen del calendario hebreo, cómo es que se lleva, porque lo vamos a ocupar en la segunda enseñanza. Así es que pues prepárate y vamos a darle. Vamos a leer primero Daniel 9:25 a fin de poder establecer un punto de partida en esta enseñanza. Daniel 9:25 dice de la siguiente forma: Entiende bien lo siguiente.
Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordenó la construcción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 72 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien. Hasta ahí. ¿Hasta dónde vas? Yo dije, se va a leer todo el 9, el 10, el 11. Bueno, hay una extraordinaria profecía aquí en Daniel. Sí maneja números, pero no te preocupes, no voy a hacer cuentas como la otra vez. Se menciona el año específico en que el Mesías aparecería, aunque no lo creas. Porque yo he escuchado muchos que hablan de las 7 semanas, pero eso de las 7 semanas, perdónenme, pero pues dirían en mi barrio están chavos, o sea, todavía les falta seguro escudriñando más. Aquí tenemos en este dato, en Daniel 9:25, la mención del año específico en que habría de aparecer el Mesías. El ángel Gabriel le reveló a Daniel, tú lo sabes si has leído este pasaje, si has leído este libro, le revela bastante información y de acuerdo a lo que él le da de información, 580 años aproximadamente antes de su cumplimiento, es que iba a llegar el Mesías después de este anuncio de Gabriel al profeta Daniel. Pero vamos a analizar esta profecía y vamos a ver su cumplimiento. Dice esta parte que me interesa, sabe, pues, o sea, fíjate, o sea, no es para cualquiera, solo para el que sabe. El que sabe, sabe, y el que no sabe, pues no sabe. Y ya le chimultrofiamos aquí un ratito, pero es así. Le dice el ángel, ¿verdad? A Daniel, sabe y entiende. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es saber y otra cosa es entender. Una cosa es saber, no sé, quizá un poco de historia y otra es entender la relevancia que ha tenido en tu país, en tu vida, en tu familia. Por eso hay un ejercicio que le dejan mucho a los estudiantes, sobre todo de primaria, algunos en la secundaria, esto de armar tu árbol genealógico, porque si no sabes de dónde vienes, y no conoces tus raíces, no sabes a dónde vas. Y si eso es importante a nivel material, a nivel familiar y genealógico, ¿cuánto más a nivel espiritual? Tiene una trascendencia. Por eso le dice el ángel, sabe y entiende pues que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ahí está nuestro punto para empezar a contar. Desde la salida de la orden, no desde el anuncio, desde la salida de la orden. Si tienes Biblia o si tienes ahí una hoja donde anotas, esto es de suma relevancia. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas de 7, dice una versión. ¿Cómo dice tu versión? No, dice 7 semanas. Ok, las versiones modernas sobre todo dicen así. Voy a leer una versión moderna, pero ahorita te explico lo demás. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Todo el mundo te habla de las 7 semanas y no, y 7 por 7, 49, y ya con eso sienten que le hicieron. Pero va más allá la palabra, va más allá este pasaje, porque poca gente menciona las siguientes 62 semanas. ¿Qué es esto? Bueno, lo voy a tratar de hacer fácil. Déjame encontrar otra versión para que tú puedas entenderlo con la versión antigua. Es que estas versiones modernas son muy padres porque son muy entendibles, pero casi para escudriñar son mejor las antiguas. Sí, eso sí te digo, para leer y entender el contexto general, estas modernas, NTV, la NBI, ¿en cuál lo leíste? El NBI, ¿no? Son muy buenas para comprender el concepto, pero para escudriñar me gustan más las antiguas porque, sobre todo cuando traen números ahí en Strong, puedes entender el vocabulario hebreo, griego, de dónde viene y sobre todo a través de estas lenguas en las que fue escrito, entender el concepto exacto. Entonces, Daniel 9:5. Ok. Fíjate bien. 25. ¿Perdón? ¿Qué dije? 9:5. Ay, perdón, 9:25. No, me voy a agarrar como la otra vez. No. Qué bueno que tengo esposa. El que hay esposa hay el bien.
y también haya una regañona que de repente nos ubique. Amén por eso. Bendecidos los que tenemos esposa. Y si no tienes esposa, no sabes de lo que te pierdes, vas a andar ahí tambaleándote entre paredes. Porque a veces los hombres creemos que lo sabemos todos. Acuérdense que nos dijeron que estaban para hacer ayuda idónea, compañeras. La mía es ayuda idónea porque de repente se porta como María Félix, pero Dios la bendiga. Alza la ceja y se ve muy acá, muy ordenadora, pero Dios la bendiga, la amamos mucho. No obstante esto. Bueno, fíjate bien. Dice la NTV, y fíjate, me gustó ahora la NTV, ahorita le eché tierra y ya le voy a quitar la tierra que le eché, dice, ahora escucha y entiende, pasarán 7 conjuntos de 7, ahí está, 7 conjuntos de 7, más 62 conjuntos de 7, ahí se ve mejor todavía. A ver, por ahí si tienes una calculadora o eres muy, muy bueno para hacer cuentas, lo vamos a requerir, no te preocupes, no voy a hacer álgebra ni potencialización como la otra vez, porque sí, muchos se quejaron, muchos dijeron que por eso no habían estudiado lógica, cálculo, y digo, y espérense, porque me lo puedo aventar con algoritmos, y me dijeron, no, mejor con manzanitas, pastor. Bueno, ahí les va con manzanitas. Dice, la palabra traducida aquí como semana, entonces, literalmente quiere decir 7, con S, 7 en plural. Aunque podría significar semanas de 7 días, de acuerdo al pasaje, como estamos leyendo, este no es el caso. Unos versículos antes vemos que Daniel había estado orando específicamente acerca de un periodo profético de 70 años. En esta respuesta a su oración se le habló de un periodo de 77, lo que significa claramente en este contexto 77 de años, es decir, 70 periodos de 7 años. ¿Cuánto es? 7 por 7, más un 0 del 70, 490. Ay, miren, aquí con manzanitas y mi sobrina no entiende. Bueno, sumando 7 más 62, entonces estamos hablando de 69 semanas, ¿cierto? Porque dice, como dice, voy a volver a leerlo. Entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, lo estoy leyendo como dice la NBI, y 62 semanas. Bueno, 7 más 62 nos da un total de 69, que entonces en ambos casos son periodos de 7 años cada uno, que da un total de 483 años a partir del decreto para reconstruir el muro de Jerusalén. Es decir, Daniel recibe la información de parte del ángel que se le aparece y le dice, ¿qué crees? Ahí te van las fechas, si puedes anótelas para que te compres un billete de lotería, un melate, un loto, lo que sea, porque este es el número ganador. Estoy bromeando, ya lo sabes, pero estamos tratando de no hacerlo tan pesado, porque yo sé que aprender y sobre todo palabra de Dios es muy importante, pero de nada me va a servir hablarte todo teológico y hablarte ahí todo acartonado. Lo que quiero es que me entiendas. Entonces, 7 más 62, 69. Por 7, 483. Lo que le dijo Gabriel a Daniel es a partir de que vuelvan a dar la orden de reedificar a Jerusalén, van a pasar 483 años. No está diciendo, como muchos enseñan, que a partir del momento de la anunciación de Gabriel empezaba a correr el tiempo. No, claramente le está diciendo a partir de que se diga que va a volver a ser reedificada Jerusalén, empieza a contar. No, tampoco dice eso. Dice a partir de que salga la orden. No a partir de que se haga el anuncio, sino a partir de que salga la orden. Esa es la instrucción real. Ahorita te voy a explicar por qué hay una gran diferenciación en las palabras. Yo tenía una maestra de literatura, sobre todo en la secundaria, que de por sí a mí me gusta mucho leer,
me hizo darme cuenta de unas cosas. Y a partir de que empecé a leer a los clásicos, a Jorge Luis Borges, a Octavio Paz, a Julio Cortázar, pues más recientes a Benedetti, bueno, tantos y tantos. Uno de mis autores preferidos es Albert Camus, es francés. Albert Camus se le conoce aquí en México, pues es Camus el apellido, es francés. Él dice algo como que no importa tanto el conjunto de palabras que digas, sino el poder esencial que cada palabra tiene. Y este es el caso perfectamente de la Escritura. Él le dice, van a pasar 483 años a partir de la orden. No a partir del anuncio, a partir de la orden. Yo puedo decirles, ay, dentro de unos meses es fin de año. ¿Cierto o no? Sí. Ya te lo anuncié. Pregunta, ¿es fin de año? No. Apenas estamos en agosto. Entonces, aquí hay que entender la diferencia. 7 más 62, 69. Por 7, por eso el número ahí era 7, la traducción es 7. O sea, todas estas son semanas por 7 de años y son 483 años. Después de que los babilonios, un poquito de historia, después de que los babilonios destruyeron Jerusalén, ¿cuándo la destruyeron? Bueno, chécate los libros de historia y todos coinciden que Jerusalén fue destruida por Babilonia en el año 586 a.C. Entonces tú sabes, el imperio babilónico estaba en apogeo, pero después, esa es la primera bestia, de acuerdo, hablando aquí de Daniel, viene el segundo reino, que es el reino medo-persa, tipificado por un oso, ¿se acuerdan? Un oso que tenía 2 patas más cortas de un costado que del otro. Por eso caminaba como rengueando, para que me entiendan, ahí como cojeando, porque los persas eran más fuertes que los medos. Son 2 naciones que se unificaron para obtener un imperio y hacerse más fuertes. Los reyes de ese imperio, el persa, emitieron varios de esos decretos que fueron registrados en la Biblia. Ahí te va. Ciro, lo registra la Biblia, el rey Ciro en el año 538 a.C. dio el anuncio de que iba a ser reconstruida Jerusalén. Lo puedes leer en Esdras 1, verso 1 y 2. ¿Cómo dice? Así, me acordé de uno dientón güero que canta. ¿Cómo dice? A ver. Hoy ando muy simple, perdónenme. En el primer año del reino de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oramental como por escrito. El rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha entregado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Ok, ahí está el decreto. No dio la orden, nada más está el decreto para que se haga. No dijo ya salgan, no dijo váyanse arquitectos, no dijo váyanse constructores. Él dijo, Dios me dijo y así lo vamos a hacer. No especifica la temporalidad. Y luego Darío, el rey que lo sucedió en el 520 a.C., recuerda que cuando vas antes de Cristo hacia el 0 son como números negativos, entre más pequeña la cantidad, más cercano estás al nacimiento. En el 520 menciona también este decreto que también él hace en el mismo libro de Esdras, capítulo 6, verso 8. También he decidido que ustedes deben presentarles ayuda, sufragando los gastos de la construcción del templo con los impuestos que la provincia al oeste del río Éufrates paga al tesoro. No se tarden en pagar todos los gastos para que no se interrumpan las obras. Ahí está, tenían que juntar el capital necesario para la construcción, por eso no se había llevado a cabo, porque construir y reedificar una ciudad no cuesta 5 centavos. ¿Cuánto te sale a ti levantar la barda perimetral de donde vives?
¿Cuándo te sale tan solo pintar toda tu casa? Entonces imagínate, para poder construir o reconstruir, en este caso Jerusalén, estaba llevando un cierto tiempo, ya lo había promulgado Ciro, lo vuelve a decretar Darío, pero aquí hay una explicación: no se había llevado a cabo porque se tenía que juntar el dinero. La tercera es la vencida, dicen en mi barrio. El que promulga el momento de la salida de la ejecución de esta ley es Artajerjes I, conocido también como Longímano, en el año 457 a.C. Lo dice Esdras, y este es el pasaje en donde podemos empezar a contar. Esdras 7, del 11 al 26. El rey Artajerjes le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro de los mandamientos y preceptos que el Señor le dio a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y maestro, versado en la ley del Dios del cielo, saludos. He dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y levitas. El rey y sus 7 consejeros te mandan a investigar la situación de Jerusalén y de Judá, conforme a la ley de tu Dios que se te ha confiado. Lleva el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, que habita en Jerusalén. También lleva contigo toda la plata y el oro que obtengas de las provincias de Babilonia, junto con los donativos del pueblo y de los sacerdotes para el templo de su Dios de Jerusalén. Con ese dinero compra sin falta becerros, carneros y corderos, con sus respectivas ofrendas de cereal y de vino, para ofrecerlos en el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. Con el resto de la plata y el oro, tú y tus compañeros podrán hacer lo que les parezca mejor, de acuerdo con la voluntad del Dios de ustedes, pero deposita en el templo de los utensilios sagrados que se te ha entregado para rendir culto a tu Dios. Cualquier otro gasto que sea necesario para el templo de tu Dios se cubrirá del tesoro real. Ahora bien, yo, el rey Artajerjes, les ordeno a todos los tesoreros que están en el oeste del río Éufrates que entreguen de inmediato todo cuanto solicite Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley de Dios. Pueden darles hasta 3,300 kilos de plata, 22,000 litros de trigo, 2,200 litros de vino, 2,200 litros de aceite y toda la sal que se requiere, todo lo que ha ordenado el Dios del cielo para su templo. Hágalo de inmediato, de modo que no se descargue su ira contra el dominio del rey y su familia. También les ordeno que exoneren de impuestos a los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo de Dios. Por cuanto tú, Esdras, posees la sabiduría de Dios, serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia del oeste del río Éufrates, es decir, a todos los que conocen al Rey de Dios. Pero a quienes no la conozcan, enséñanles si alguien desobedece la ley de tu Dios y las ordenanzas del rey. Haz que se le castigue de inmediato con la pena de muerte, del destierro, la confiscación de bienes o la cárcel. Wow, le falta el de a mi esposa, como ya nos dimos cuenta. A ver, vas a hacer ejercicios. Mi mamá me mima. Bueno, dejamos la adicción de mi esposa y vamos a lo interesante. Fíjate bien, voy a hacer un recuento rápido. Aquí hay un error común y es que se menciona el nacimiento de Cristo por parte de muchas personas, que aquí está la profecía, y en realidad la profecía no dice eso. La profecía dice la aparición del Mesías. Ok, será lo mismo la aparición del Mesías, que traducida la palabra ahí es la manifestación del Mesías al nacimiento del Mesías. ¿Será lo mismo? No. No. Explico rápidamente antes de hacer la cuenta.
Inclusive quizá yo lo pude mencionar hace un momento de esa misma manera, precisamente para querer ilustrar. Pero fíjate bien, dice, ¿verdad? Vuelvo a leer la parte de Daniel 9:25. Sabe y entiende pues que desde la salida de la orden, que ya establecimos cuándo fue, no fue la primera, no fue Ciro, no fue Darío, sino fue Artajerjes el que sí ya implementó el plan de la reconstrucción de Jerusalén. Hasta la orden, ahí está, Artajerjes, de edificar a Jerusalén, hasta la manifestación o la aparición del Mesías príncipe, ¿ok? Habrá 7 semanas y 62 semanas que ya establecimos que son 483 años, ¿cierto? Ojo, el Mesías se manifestó ¿a los cuántos años? Cuando alguien dijo por ahí, este es, hasta ese momento no había manifestado quién era. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ese momento se identificó al Mesías cuando Juan el Bautista lo identifica. ¿Sale? Si se fijaron, cuando él nació, no se manifestó su ministerio al mundo, ¿cierto? Cierto. Se tuvo que inclusive esconder la familia en Egipto por la persecución de Herodes. Solo lo conocieron unos pocos, los pastores y en este caso los sabios de Oriente que fueron a rendirle adoración, ¿cierto? Ahora, es una simbología bien poderosa. Estos primeros que le conocen en el nacimiento tipifican a la iglesia de las primicias, a la iglesia novia, solo pocos, en el momento de su manifestación primera. Pero el vulgo, el grueso, la prole, la muchedumbre le va a conocer a partir de que Juan el Bautista le reconoce 30 años después. ¿Cierto? Ok, eso tipifica el resto de la humanidad. Como todos son símbolos, pero tienes que saber Biblia porque si no te vas a enredar con tanta cosa. Bueno, ok, 483 años. Hagamos cuentas. Jerusalén fue destruida en el año 583 por Babilonia. Cuando sale este decreto Ciro en el año 538, ese no fue. Luego lo reitera Darío en el 520, ese tampoco fue. Pero Artajerjes lo implementa, da la orden y dice, manos a la obra. Ya oíste todo el listado donde se confundió mi esposa. Bueno, no se confundió, donde se le trababa la lengua de tantos datos que tuvo que leer. Haz de cuenta que está leyendo una lista de materiales y de requisitos que tenía que llevar a Esdras. Y eso ocurre en el año 457 antes de Cristo. 457 menos 483, que es la profecía que da el ángel a Daniel, nos da un total de 27, haciendo la resta. Nos lleva entonces todo este número hasta el año 27 después de Cristo, pero recordemos que no existe un año cero para el cálculo, porque Jesús desde que implementa la línea del tiempo y hasta que cumple un año empieza a correr. Entonces en realidad estaríamos hablando del año 28 después de Cristo, pero con el desfase. Recuerda esto, nosotros nos regimos por el calendario gregoriano, no el hebreo. ¿Cuál diferencia tiene más grande? La diferencia más grande entre un calendario y el otro es que el calendario hebreo tiene 12 meses de 30 días cada uno. No como nosotros, que de repente no sé a quién le dio la gana que febrero tuviera 28, pero que cada año estuviera 29, que a veces unos tengan 30 y otros 31. A diferencia de eso, el calendario de Dios, el calendario hebreo, el calendario judaico, tiene 12 meses de 30 días cada uno. Ahí está el desfase de 2 años. ¿Sale? Entonces, este año 27, vamos a decirlo como nos da la cuenta, que en realidad sería el año 30 para Cristo. Fue muy significativo. ¿Sabes por qué? ¿Qué estaba pasando en ese año? Jesús fue bautizado y en ese año Jesús comenzó su ministerio. Es decir, antes de ese año Jesús solo era el hijo del carpintero. Pero en el momento que es bautizado, que es reconocido y que empieza su ministerio, entonces es reconocido como el Hamashiach, como el Mesías. ¿Qué es actitud?
Porque perdóname, pero para mí hablar de cientos de años, decir que hay un desfase posible de solo 2 años, pues no es nada. Wow. Los judíos de ese tiempo conocían bien esta profecía de Daniel. Sin importar qué decreto pudiera elegirse para empezar a contar los años de 483, el tiempo para la aparición del Mesías ya se había vencido durante la época de Jesús. Había mucho fervor mesiánico, es decir, la gente de Israel, los judíos, estaban esperando la aparición del Mesías. Porque sabían esta profecía y porque haciendo cuentas ellos decían, pues estamos entre esa fecha, estamos en ese margen de tiempo. Y te lo demuestro con una cita, Juan 1:41, dice así. Juan 1:41, ¿ya lo tienen? A ver, búscale rápido. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. ¿Hemos encontrado a quién? Al Mesías. Es decir, ya lo estaban esperando, ¿se dieron cuenta? No lo estaban esperando en el año 200, 300 a partir de esa profecía, lo estaban esperando en esa época. Por eso dice, ya lo encontramos. Juan 4:25 también dice de la siguiente manera. Juan 4:25 dice de la siguiente manera. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Wow, si el Mesías había de venir, tenía que aparecer justo en el momento que Jesús apareció y justo en el año que Jesús apareció. Por eso esta mujer dice, sabemos que el Mesías viene. No que va a venir, es como decir, en cualquier momento llega. Ellos tenían conocimiento perfecto acerca de esta profecía. Ojo, hablé de la manifestación del Mesías de acuerdo a la profecía de Daniel, ¿verdad? ¿Lo habías oído esto antes? No. Es que casi nadie se recarga en eso, pero si somos un poco cuidadosos al momento de escudriñar, te vas a encontrar con datos tan exactos, no más porque no les gustan las matemáticas, pero a mí me encantan las matemáticas y a veces me pongo a hacer cuentas y wow, digo qué exacto eres, Señor. Hablemos entonces hoy del nacimiento también de Jesús. Nació el 25 de diciembre. Tenemos por ahí unas enseñanzas, pero quiero que retomemos rápidamente hoy esta información para que tú, con Biblia en mano, con lápiz, puedas cotejar los datos que te voy a dar. La mayoría de las personas, pues ya lo sabes, suponen que Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Pero por qué? Porque así se los han impuesto. Porque así dicta la tradición. Porque la Santa Iglesia Católica, ya me callo, no, ¿sabes quiénes lo han impuesto de esa manera? Al fin y al cabo, ese es el día en que se celebra su nacimiento en todo el mundo. Entonces dice la mayoría, pues ¿para qué voy en contra de la corriente? No obstante, quiero hacer dos señalamientos aquí. Número uno, nunca te vas a encontrar ningún lugar en la Biblia donde diga que se le tiene que celebrar el día de su nacimiento. Y número dos, y quizá el más importante, es que las Escrituras nos van a enseñar claramente lo que es, no lo que no es. Entonces, en ningún lado de la Biblia, y mira, no sé cuántas veces le he leído ni en cuántas versiones le he leído, y jamás he encontrado que diga, haced esto en conmemoración de mí, como si lo dice de la Pascua. Jamás lo vas a encontrar. Y número dos, te voy a dar unos puntos para que cheques, de acuerdo a la Biblia, cómo estos datos están equivocados. Vamos a partirlo en dos y de ahí nos desprendemos. Primero, sabemos que en la temporada en que nació Jesús, los pastores estaban en los campos vigilando los rebaños por la noche, ¿cierto? Lucas 2, versos 7 y 8 lo testifican de esta manera. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Entonces, ahí tenemos una señal. Los pastores estaban en los campos vigilando los rebaños. Bueno, ¿quién no ha ido a una pastorela? Hasta en la escuela nos las ponen, ¿verdad? Y ahí están todos los pastores. Hay hasta unas cómicas muy buenas en donde, ¿sabes? Ahí se pelean el diablo y el ángel y hacen un relajo.
Está bueno como espectáculo, pero como dato, pues está totalmente equivocado. Pero, de acuerdo a Lucas, capítulo 2, versos 7 y 8, vemos claramente que ahí estaban. Ahora, déjame decirte esto. En Judea, los pastores no hacen eso en el mes de diciembre. Dos razones muy importantes. Número uno, no hay forraje, es decir, no hay pasto del cual coman. ¿Qué es lo que hace el pastor para sacarlos? ¿Cuál es la acción o cuál es el fundamento de sacarlos del redil al ganado ovejuno? Pues que coman. ¿Qué caso tiene que los saques, que veles, que estés en un lugar, en una época en donde no hay pasto? Y hoy te voy a dar la segunda razón de este asunto. ¿Por qué no hay pasto? Porque el clima es muy adverso en Tierra Santa en diciembre. No hay pasto porque inclusive la tierra se congela. Igual no nieva como tal todas las veces, pero sí hace mucho frío. Mucho frío, y la tierra se pone durísima, y por tal motivo, pues aparte, acuérdate que es un clima desértico, pues no hay pasto, no hay forraje del cual se alimenten las ovejas, las cabras o de lo que tuvieran, ¿sale? En diciembre es frío, pero también es muy lluvioso. En esa época, ¿qué hacen los pastores? Normalmente están refugiados en la noche. Por tanto, número uno, no pudo haber sido diciembre. Sigamos adelante. Hay un libro que se llama Comentario del Intérprete en un solo tomo, y a la pregunta de en contra de qué estamos, no, perdón, deja leerlo así en español porque en inglés está medio raro. ¿Nació Cristo el 25 de diciembre? Y la respuesta es no, ya que el Señor Jesús no iba a exponer a los pastores ni a los rebaños, por cuanto es muy peligroso cuando lleven un desierto, por si no lo sabías. Por lo mismo que nada está totalmente delimitado, la tierra se endurece y se pone muy resbaladiza, y en otras partes, si llueve mucho, se pone muy resbalosa. Se pueden atascar las ovejas y morir ahí. Yo he sabido de caballos que se mueren por quedarse atascados en el lodo. Entonces, vemos que el primer argumento de la fecha pues está totalmente equivocado acerca de diciembre o cualquier otra fecha de invierno. Segundo, los padres de Jesús acudieron a Belén para ser empadronados en un censo romano. Lucas 2 del 1 al 4 lo dice así. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Ok, la intención, y lo dicen todas las Biblias, era que los romanos habían ordenado hacer un censo. ¿Para qué se hace un censo? Un censo se hace no nada más para saber cuántos habitantes tienes. En el caso del Imperio Romano lo hacía para saber cuántos impuestos deberían de recaudar por familia. Por eso los ordenaron ir al lugar donde procedían. ¿Sale? Ahí luego, si te interesa saber más de este asunto, vas a ver que seguramente tenían familia ahí, José. Y te vas a dar cuenta que no es la cuevita, ni no es la covachita ahí que le ponen en los nacimientos ahí, que ponen sus figuritas. Te puedo enseñar, de acuerdo a la escritura, que el pesebre es una cuestión que tiene que ver más con que los animales vivan en la misma casa durante invierno, sobre todo en el piso bajo. Por eso cuando Jesús mandó pedir alojamiento, él dijo que en el lugar alto, porque en el lugar bajo normalmente están los animales, y si había un huequito por ahí, pues también las personas. Esto se hacía para que entre todos, el calor de los animales y de las personas, además tuvieran caliente la casa, porque son épocas muy duras. Pero te decía que la intención era hacer un censo. Los romanos
jamás lo hubieran ordenado en el mes más duro del invierno. Fíjate que estoy viendo aquí que las temperaturas descienden con mucha frecuencia bajo cero en esas épocas y los caminos están tan malos, ya sea por lluvia o por hielo, que no se puede viajar. Tomar un censo en esas condiciones había sido un total y absoluto fracaso y hubieran rodado cabezas. Ya sabes cómo se la gastaban los emperadores romanos. De modo que entonces, pues nada más por pura lógica entendemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero hay algo en la Biblia que nos indique cuándo sí nació. Ya sabemos cuándo no nació. ¿Habrá en la Biblia algo que nos indique cuándo nació? Bueno, claro que sí, hay dos formas de sacarlo rápidamente. Te voy a enseñar por lo menos una ahorita. Ahí te va la primera. Acuérdate de Elizabeth. ¿Cuántos se acuerdan de Elizabeth? Elizabeth era prima de María, que a la postre fue madre ¿de quién? De Juan el Bautista. Correcto, de Juan el Bautista. Ahí lo dice y lo registra la misma Biblia en Lucas. ¿Por qué estoy recurriendo a Lucas? Porque en cuestión de relatos es más metódico. Recuerda que Lucas es médico, entonces ellos tienen un protocolo. Y por tanto, si tú te fijas cómo empieza el Evangelio de Lucas, dice, oh amado Teófilo, amado estudiante de Dios. No sabemos si a una persona o se está dirigiendo a todos los que habríamos de leer después. Eso realmente no importa. Me he puesto a investigar todas estas cosas, o sea, te habla de su investigación. A diferencia de los otros evangelios, te habla de toda su investigación antes de empezarte a dar datos. Por eso es que estamos usando mucho, el Evangelio de Lucas por ser más confiable, por llevar una metodología. Te decía, no voy a leer esta cita porque es muy larga, tú puedes leerla, Lucas 1 del 24 al 36. Nos dice que esta mujer, Elizabeth, madre de Juan el Bautista, se encontraba en su 6º mes de embarazo cuando Jesús fue concebido. ¿Cómo sabemos? Porque acuérdate que María la va a visitar a su prima, pero más que irla a visitar se fue a esconder por ahí un rato, la mandaron para que no te vea. Aquí a veces cuando así se casaban las señoritas, más bien cuando no se casaban las señoritas en los años 50 y tenían por ahí un desliz que terminaba dejándolas embarazadas, la mandaban con una tía lejana que pasara todo el parto allá, para que la sociedad de alta alcurnia no se enterara. Aquí algo más o menos pasó en este sentido. María, la madre de Jesús, fue a visitarla y dice la Biblia en todo este relato, Lucas 1 del 24 al 36, que la visitó cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Entonces, si sabemos cuándo nació Juan, podremos determinar aproximadamente el año y el mes en que Jesús nació, inclusive las semanas en que Jesús nació. Quizá no le peguemos exactamente al día, ahorita te explico por qué. Jesús, Zacarías, que era el padre de Juan, el esposo de Elizabeth, era sacerdote y estaba sirviendo en el templo de Jerusalén durante el turno de su familia. Ahí quiero hacer rápidamente una lectura en primer libro de Crónicas, capítulo 24, rápidamente, primer libro de Crónicas, capítulo 24, te vas a encontrar que van a estar los turnos, así se menciona, los turnos. Lo voy a leer rápido porque si no, no me vas a entender. Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron organizados en grupos para el servicio. Ahí están los turnos. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú. Aquí esta viene como muy hebrea. Eliezer o Eleazar e Itamar. Pero acuérdate que Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos. De modo que solo Eleazar e Itamar quedaron para seguir adelante con el sacerdocio. Con ayuda de Sadoc, quien era un descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, quien era un descendiente de Itamar, David dividió a los descendientes de Aarón en grupos de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. Los descendientes de Eleazar se dividieron en 16 grupos.
Acuérdate eso, ahí van 16. Y los de Itamar en 8, porque eran menos los de Itamar que los de Eleazar. Me refiero a la familia, a la descendencia. Entonces, 16 más 8. 24. Ok. ¿Y si el mes tiene, perdón, y si el año tiene 12 meses? 2 en cada mes. Dos familias tendrían que servir, una los primeros 15 días del mes y la otra los siguientes 15 días. Recuerda que en el calendario hebreo solo hay 30 días, entonces tenían exactamente el mismo tiempo de servicio. Si eran 24 turnos, 2 familias servían por mes. Y ahí, a partir de ahí, nos empieza a dar la lista de los turnos. Y fíjate que, por ejemplo, dice, ¿verdad? En primer libro de Crónicas 24:10, que en el séptimo turno servía la familia de Cos y en el octavo servía la familia ¿de quién? De Abías. Muy bien, la familia de Abías. Y de acuerdo a cómo empieza el calendario hebreo no empieza en enero como el nuestro. Empieza la segunda quincena de marzo, empieza el primer mes que es determinado como Aviv o Nisan, empieza la segunda quincena de marzo, donde nos dice que en esa fecha empezaba en Éxodo 12, verso 1 y 2. Me estoy ahorrando un poco de lectura, pero tú puedes leerlo en tu casa. Dice, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor les dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. A partir de ahí todavía se contaban unos días y se empezaba la celebración de la Pascua, ¿correcto? Si tú puedes ver la imagen que te subí ahí, y si no, puedes cotejarla en cualquier portal que uses de buscador, el calendario judaico, cómo es que se lleva, te darás cuenta que el primer mes, que es Aviv o Nisan, empieza en la segunda quincena de marzo. Bueno, teniendo estos datos podemos empezar a sacar fechas, ¿sale? Entonces, si Zacarías le tocaba la octava casa y estaba sirviendo en el templo en su turno, de acuerdo a Lucas 1:5, léemelo por favor, Lucas 1:5. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Ok, entonces, sacando la cuenta y sacando todo los datos históricos nos indican que en ese año, porque al tener solo 360 días en el calendario judaico, tenemos un desfase de 5 días, ok. En ese año, haciendo la cuenta hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que el servicio de la octava casa, es decir, de la familia de Abías, y a él le tocó entrar, se celebró entre junio 13 y 19 de ese año. Lo estoy pasando a nuestro calendario para que entendamos, ¿sale? Durante ese periodo de servicio en el templo, Zacarías supo que él y su esposa tendrían un hijo. ¿Te acuerdas de todo este asunto? Lo puedes leer, ahí estamos en Lucas 1 del 8 al 13. Y después de su servicio volvió a casa y Elizabeth concibió, lo dice el verso 23 y 24. Ahora, suponiendo que la concepción de Juan se llevara a cabo a fines de junio, si agregamos 9 meses, eso nos lleva al final de marzo como la fecha en donde nace Juan el Bautista. ¿Ok? Estamos en marzo. Entonces, agregando otros 6 meses, porque acuérdate que, ¿verdad? María fue a visitar a Elizabeth, pero Elizabeth tenía 6 meses. ¿Y cuántos meses pasan para que una mujer dé a luz? 9 meses. Ok, entonces si tenía 6 meses Elizabeth y apenas había concebido María, tenemos que contar 3 meses más en donde dio a luz Juan, y entonces a partir de ahí tendríamos que contar 3 meses de embarazo de María y le harían falta ¿cuántos más? 6 meses. Ok, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Y como a la octava casa, a la de la familia de Abías, le tocaba servir entonces la segunda quincena de septiembre, es decir, sería el mes de Tisri en ese caso. Se calcula entonces que Jesús pudo haber nacido entre el 16 y el 30 de septiembre. Pero usando los datos históricos, ya ves que ahora con las aplicaciones te puedes ir atrás en el tiempo, rápido en los calendarios, se calcula que fue la última semana de septiembre, que es la más probable de su nacimiento. ¿Por qué del día no estamos seguros? Porque recuerda que los turnos duraban 15 días. Entonces podríamos tener un error de desfase de 15 días, cuando máximo, como mínimo, de 7. Entonces, en realidad, Jesús, de acuerdo a todos estos datos y a todos estos números, no nace en diciembre 25, nace la última semana de septiembre, y tiene lógica porque en las fiestas santas de Dios, normalmente en esa quincena casi siempre cae la fiesta de las trompetas, que es una de las 7 fiestas que nos recuerdan el plan universal de salvación, y que están relacionadas las trompetas con autoridad, con reinado y poderío. Y desde luego que si el Señor iba a hacer una fecha que destacara, iba a ser una fecha que destacara con referencia a lo que Él iba a hacer en la tierra. Por eso son tan importantes saber también las 7 fiestas. Y a propósito, ahí ya nos viene, ¿verdad? Fiesta de las trompetas. Estamos a unos días de celebrar, en este año caería el 21 de septiembre, fiesta de las trompetas, y nuevamente se cumple, ¿verdad? Segunda quincena de septiembre, y específicamente la última semana de septiembre y coincide perfectamente con la profecía acerca del nacimiento de Cristo. No, en nuestro calendario, recuerda, calendario judaico, calendario gregoriano son distintos. Calendario hebreo son 12 meses de 30 días, y el y el gregoriano que llevamos tú y yo, pues lo que les da la gana, porque a veces febrero tiene 28, a veces 29, unos meses tienen 30, unos 31. Fíjate qué tan inconstantes somos. ¿Cuál es la diferencia? Que el calendario gregoriano se rige por el sol, y el calendario hebreo son ciclos lunares. Por eso casi todas las fiestas, ya se los demostré la otra vez, van a caer siempre en luna llena. Fases lunares. Bueno, aunque es difícil determinar cuándo fue la primera vez que alguien celebró el 25 de diciembre como la Navidad, los historiadores por lo general concuerdan que sucedió en algún momento durante el siglo IV, 400 años después, 300 años cuando menos, después de que nació Jesús, imagínate. Esta es una fecha increíblemente tardía. La Navidad, como se dice, no fue celebrada en Roma, la capital del Imperio Romano, hasta casi 300 años después de la muerte de Cristo. Sus orígenes no pueden remontarse ni a las enseñanzas ni a las costumbres de los primeros cristianos. No vemos este hecho celebrado por nadie en el libro de los Hechos. No vemos ninguna mención de este hecho celebrado por las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan o de Santiago. Y estamos hablando que, por ejemplo, el primer evangelio que aparece es el de Marcos, 70 años después de que Cristo murió. Es el primer evangelio que se escribe, ya comprobado por todas las técnicas antropológicas históricas. Carbono, ¿cómo se llama este reactivo? Carbono 14, me parece que se llama el reactivo, para identificar la fecha. Entonces, estamos hablando de que cuando menos tuvieron bastante tiempo para celebrar el nacimiento, si así hubiera sido determinado por Dios. Y esto responde a una pregunta que me hicieron en la semana, que por qué nosotros no celebramos la Navidad. Simplemente por 2 cuestiones. Número 1, en ningún lado dice que haya que celebrarla. No es un decreto, no es una ordenanza de parte de Dios, como si lo es la Pascua, por ejemplo, que dice: haced esto en conmemoración de mí. Y número 2, porque si tuviéramos que celebrarlo, no lo celebraríamos en diciembre, porque de acuerdo a todos los datos históricos, naturales, geográficos, usos y costumbres, y sobre todo el calendario hebreo, recordemos eso,
todo el punto focal de toda la profecía tiene que ser ubicado geográficamente en Tierra Santa. No en América, no en Europa, no en Asia, en Tierra Santa, exactamente en Medio Oriente. ¿Estamos? Así es que, pues yo espero que este tema les haya servido, haya sido muy ilustrativo. Si tienen más dudas, si tienen alguna pregunta, háganosla saber ahí en comentarios, en Facebook, déjenme sus comentarios en YouTube o directamente pueden escribirme un correo electrónico. Y si de hecho quieren aprender más, tenemos varias enseñanzas en nuestra página, en nuestro blog, ahí en WordPress. Te digo, WordPress con W, Word de palabra en inglés, Press. WordPress es el sitio donde tenemos alojada nuestra página de la iglesia. WordPress Masada Adulam Blog. Ahí puedes entrar y ahí en el buscador busca Nacimiento de Jesús. Tenemos varias enseñanzas con fechas, tenemos varios asuntos ahí tratados de por qué no celebramos la Navidad, qué es lo que se dice en la Biblia, qué es lo que no dice. Y como seguramente a muchos ya les dio curiosidad, también tenemos ahí todos los datos acerca de las 7 fiestas, que esas al contrario sí dice que hay que celebrar en la Biblia, y tristemente los que se autodenominan portadores de la fe y de la religión actual y ser los herederos, que no lo son, ni siquiera la celebran porque ni siquiera tienen conciencia de ellas. Prefieren celebrar cuestiones costumbristas y cuestiones disfrazadas de paganismo que adquirieron en el transcurso de la historia. Para celebrar verdaderamente a Cristo, para celebrar verdaderamente lo que Jesús dijo, tienes que ser verdaderamente un lector de la Biblia. No de tradiciones, no de bulas papales, no de tradiciones de pueblos, de naciones, sino de la Biblia. Y en la Biblia encontramos no solo sabiduría, sino entendimiento. Yo espero que les haya servido. Hoy estuvo muy interesante el tema, yo no sé, a mí me pareció interesante dártelo. Lo puedo ampliar más, pero pues solo tenemos 1 hora. Y yo espero que te haya servido. Vuelvo a repetirte, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, estamos a tu total disposición y con todo gusto podremos aclarártela. ¿Sí? El día de mañana toca jóvenes, ojalá y nos puedas acostumbrar, jóvenes, 8 de la noche vamos a hablar de qué tal duermen, cómo andan de carácter, cómo andan de concentración. Mañana vamos a hablar del sueño, por qué no dormir bien ocasiona diferentes trastornos a cualquier edad, pero sobre todo en la juventud, en la adolescencia y en la preadolescencia y en los adultos jóvenes hasta los 26, 27 años produce muchas cosas en tu cerebro. Y mañana vamos a estar hablando de eso, en Respondiendo a los Jóvenes. Mi nombre es Israel Chapa, yo espero que te haya bendecido la enseñanza el día de hoy. Esta noche estuvieron Idalia Castro, Anxamadai. Dara Castro. Bueno, que el Señor te bendiga, disfruta de tu viernes y si Dios lo permite, mañana nos conectamos. Shalom.